campaña que se tenga que hacer a favor de algún lugar donde estén en guerra, donde haya injusticia, es de los primeros en encabezar ese tipo de avanzada de lucha. Estuvo en los barcos en Gaza, ha estado en Centroamérica trabajando fuertemente en el mismo tema, y ahora pues se fue desde hace casi un año, ya anda por las tierras de Siria. Y él ha ayudado a promover y está coordinando una iniciativa internacional de paz con gente de la sociedad civil, intelectuales, gente activista en el mundo, defensores de derechos humanos, para poder ayudar a promover la paz en ese país. Ha logrado sentar a la mesa a diferentes facciones religiosas, de gentes del gobierno, de diferentes ámbitos. Entonces, pues eso ya fue una avanzada bastante alta, la que han hecho, y ya logró llevar también allá al obispo Raúl Olvera. Estuvo allá la última ocasión, y en esta situación se le hizo una declaratoria. Yo les puse a ustedes un poco en la invitación sobre el tema, pero además Leo, aparte de ser activista y de ser antropólogo, él también es periodista y además es director de cine, hace videos, hace una serie de reportajes, y aprovechando su estancia en Siria, hizo este video que vamos a ver el día de hoy, esta película que se llama sobre las ruinas de Alepo. Claro que esto siempre lo hace con un gran equipo de gente. Por lo general es un equipazo, aunque nada más sea una persona, pero que lo acompaña a todos lados. Nuestro querido amigo, póngase de pie, no se le apene, porque usted es parte fundamental. Y ahora se van a Guerrero a filmar allá sobre todas las cuestiones de las comunidades de la autodefensa y lo que está sucediendo. Así que todos los contactos que tengamos, y si no tienen contactos, las buenas vibras o los rezos o lo que ustedes quieran, se los mandamos para que nos regresen sanos y sanos. Los dejo con Leo y con nuestro amigo, para que te deberías venir para acá para que apoyes a Leo en algunos de los apéndices, ¿sale? Bueno, los dejamos y empezamos. Muy buenas noches. Sí, habla. Los dos, cualquiera. Muy buenas noches, estoy muy contento de estar aquí otra vez en la compañía de Laura, de la cual yo descubro cada vez que vengo nuevas cualidades. Por ejemplo, en la introducción que hizo, ya sintetizó todo perfectamente, porque la periodista debería ser ella para informarles lo que está sucediendo en el mundo. Yo esta noche quiero presentar no solamente una reflexión o un análisis de lo que está ocurriendo en Siria, yo también me preocupa siempre la cuestión cuando aprendemos algo nuevo, y Siria era para mí una realidad completamente nueva. ¿Qué podemos hacer para incidir en lo más terrible que son estos conflictos violentos? Aquí en México ustedes tienen conflictos violentísimos, y cabe la pregunta, ¿qué se puede hacer? Porque podemos hablar académicamente mucho tiempo, pero al final tiene que producir algún resultado. Parece que incluso a los Estados Unidos ya se les cayó el 20, como dicen ellos. Hoy, por pasar por un kiosco, encontré El País del día de hoy. Estados Unidos desiste de intervenir militarmente en la guerra de Siria. El Pentágono concluye que ninguna opción armada será decisiva. Esto fue también mi conclusión, pero hace más de un año, de anticipar que no hay solución militar posible, y que el país, más que el conflicto avanza, se está convirtiendo en lo que uno de los
grandes pensadores sirios, y hay muchos intelectuales de gran calibre en Siria, ha llamado que esta es una guerra mundial en territorio sirio. No hay, ni siquiera Centroamérica fue así, no hay ninguna potencia en el mundo que no tiene la mano metida ahí, a muy grandes rasgos. Por un lado, Siria, y no voy a hablar de la historia, a lo mejor después el autor de este libro, que es un libro que capta con mucha sensibilidad la historia de Siria, va a poder decir algo más, pero voy a hablar de la actualidad y de la actualidad geoestratégica, porque esto es el gran punto en Siria. No es como en el Irak el petróleo, en Libia el petróleo, sino es la puerta de entrada al Medio Oriente, es el vínculo entre el Golfo y el Medio Oriente. Desde ahí tiene un papel antagónico a Israel, lo cual hace que el gobierno surgió mucho bajo la influencia de la Unión Soviética. Y desde esta época hay una cercanía muy grande con Rusia. Hay como, se me olvidó la cifra exacta, pero hay como centenares de miles de sirios que están casados con una mujer rusa y viceversa. O sea, hay una integración dentro de lo que ha sido en la Guerra Fría la otra mitad del mundo, el segundo mundo. Por eso, hasta hoy, mucha gente de la izquierda ortodoxa, si me permite llamarlos así, piensan que a toda costa hay que defender el presidente Bashar al-Assad porque es, digamos, el sucesor de todo este amalgama que ha dejado la Unión Soviética. Y al lado de los rusos están metidos el Irán. El Irán que tiene ciertas alianzas, no hay tantos chiitas en Siria, pero hay una especie, sería muy largo de referirme a la historia de los alevitas, que es una minoría, creo que como 12%, y el presidente Bashar al-Assad es un alevita. Entonces hay una alianza entre el Irán y el régimen de Damasco. Y esto da a una otra vertiente más complicada, porque por el otro lado, los que impugnan el régimen de Bashar al-Assad son sunitas, que encima de todo son una relativa mayoría en el país. Algunos dicen 55%, las evaluaciones, las estimaciones van hasta el 70% de la población, que son sunitas. Entonces, ya que hay en diferentes conflictos, como vemos hoy en día nuevamente en el Irak, una pelea a muerte entre chiitas y sunitas, Siria se ha convertido en el escenario entre estas dos grandes religiones, donde mundialmente hablando los sunitas son la gran mayoría, 80% o más,
y los sunitas son una minoría, pero por el hecho de tener Teherán como su cuna, tienen una tremenda fuerza. Fue interesante en una de las conversaciones que tuvimos con un amigo de Hezbollah. Hezbollah es en el Líbano la fuerza muy combativa que ha, por ejemplo, en la guerra contra Israel hace como 3-4 años, jugado un papel decisivo y han logrado de ser victoriosos contra el coloso militar de Israel. Entonces, Hezbollah es aliado con Irán y son chiitas. Y uno de los máximos representantes, amigo nuestro de Hezbollah, nos dijo la frase: ustedes en Europa han tenido la paz de Westfalia en el siglo XVII, al terminar una guerra de 30 años entre católicos y protestantes. Yo creo que estamos entrando en una fase de esta naturaleza entre los chiitas y los sunitas. Ojalá que la paz de Westfalia venga bien pronto para el Medio Oriente, porque si uno está ahí, uno tiene la impresión que esta guerra puede ir por mucho tiempo. Hasta la fecha, el cálculo es 930.000 muertos, casi 100.000 muertos, que ha costado la guerra, que dura ahorita 2 años, pero en realidad dura menos, porque al principio no era una guerra muy desarrollada. Hay como 1.5 millones de gente que están en campos de refugiados viviendo bajo pésimas condiciones en los alrededores, en Jordania, en Turquía, en el Líbano, donde no están ni siquiera reconocidos bien. Y hay que agregar el doble de esto, 3 millones que están huyendo como locos de un lado al otro, tratando de huir de un foco de violencia, entrando a otro, y es toda la población que está prácticamente sacudida. Y las ciudades principales están insurrectas. Entonces sería muy fácil de decir: vamos a ver primero quién tiene la culpa, y vamos a ver primero quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y después vamos a apoyar a los buenos y vamos a combatir a los malos. En una situación de esto es una pregunta completamente redundante, porque militarmente, si uno arma más un lado, el lado de, por ejemplo, de la oposición, que está apoyado por Turquía, para empezar con los países cercanos, por Qatar. Qatar es un país chiquitito de 150.000 habitantes, pero es un enorme, un monstruo en cuanto a su capacidad económica militar. Es uno de los mejores clientes de Estados Unidos, al igual que Arabia Saudita, dicho de paso, que también está apoyando a la oposición. Que Egipto se puso del lado de la oposición, ahorita últimamente no se sabe todavía cómo se va a definir, pero después de la caída de Morsi, pero ahí está. Y en la retaguardia, que ni tan reta es, son los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que los europeos más que los norteamericanos
están presionando para que haya una intervención militar. Entonces, todo esto significa que más que un lado está armándose, más automáticamente el otro lado se puede armar, y esto puede llegar a destruir toda la población entera, como ocurrió en una ciudad hace 30 años, Hama, donde el padre del actual presidente, Hafez al-Assad, reprimió una insurrección de los hermanos musulmanes, de los sunitas, y dentro de pocos días o quizás 2 semanas logró matar 40.000 personas. Y esta era la escuela que vivió Bashar al-Assad, y probablemente era el ejemplo, la supresión de Hama, que le dio también la idea de simplemente cuando hay resistencia, cuando hay, aunque sea pacífica, aunque hay manifestaciones, inmediatamente tratar de aplastar, y le da igual si todo está siendo destruido, incluidos los grandes, esto está descrito ahí en este libro, los grandes relictos arqueológicos, históricos que tiene Siria, que es un país altamente desarrollado en cuanto a su cultura. Como siempre sea, todo esto empezó en marzo de 2011. Probablemente la mayoría de ustedes conocen la historia, que en Daraa, en el sur, había un conflicto de unos jóvenes que fueron encarcelados y torturados, y después se fue extendiendo el conflicto hacia otras partes y a otras ciudades, y el ejército empezó y sobre todo los servicios secretos. Hay 16 servicios secretos en Siria como herencia del dictador Hafez al-Assad, que dejó el poder, que murió en el año 2000, y que iba a tener un hijo ya predilecto para la presidencia, pero que se murió en un accidente de carro. Y entonces vino el hijo Bashar, que era dentista en Londres y que hasta hoy nosotros lo conocimos personalmente, hasta hoy no pinta mucho. Después le voy a tratar de hacer un retrato de él, pero por el momento simplemente decir que es alguien que no entiende el mecanismo de la política. Entonces, como mucha gente de estas, cuando se sienten agredidos, reaccionan por la fuerza. Y así fue. Y como ya no se pudo manifestar pacíficamente, la gente se empezó a armar. Y en este periodo del año 2011 hasta el final del año, más o menos, se gestó en algunas ciudades más que en otros una alianza que se puede calificar de popular, que era sunita, pero no era fundamentalista, no era fanática, era gente que en mucho me recordaba mis experiencias en Centroamérica, en El Salvador, de las guerrillas, ahí, y que luchaba por la democracia. Y llegaban a tal punto de
en el norte, por razones geoestratégicas, no se puede ver desde ahí, pero que se puede decir que una gran parte del norte, toda la provincia del norte, quizás hasta una tercera parte, está ocupada o asediada por la insurgencia que ha escogido como su nombre Free Syrian Army, el ejército libre. Nosotros hicimos ya hace medio año una película para ver, porque se está colportando hacia afuera algunas historias. Se está diciendo que todos los insurrectos son jihadistas, son al-Qaedas, eso es la versión oficial del gobierno sirio, y son gente así nefasta. Pero no es así. Para reflejar realmente cuál es también la tonalidad de esta gente, su manera de comportarse, su extracción social, todo eso, queríamos hacer un retrato de la oposición. Algunos nos reprochan después sí que no hemos reflejado la postura de Assad en esta película. Claro, estuvimos en Alepo, estuvimos en otro lado, pero como tal creo que es un reportaje que vale la pena de ver sobre los escombros de Alepo. وصلنا تقريبا مع القناص الجنوبية فوق قمنا بضرب الموتى وإزالة القناص التركي ونزلنا على هذا بناء الكتلة الإسلامية. كانت الهيئة دي مدني أو عسكري ما كانت كويس، كانت تطلب أي شيء عن الحرب. طبعا بعد السيطرة على النقطة هاي في El 19 de julio de 2012 en Esas, cerca de la frontera con Turquía, los rebeldes vencieron a un destacamento de tanques del ejército sirio. Sin embargo, los misiles no tardaron en caer. Seis meses después de la batalla de Esas, la frontera entre Turquía y Siria sigue en manos de los rebeldes. Después de 32 años en el exilio, Samir Abulala, miembro destacado de los hermanos musulmanes de Siria, vuelve a su país. Bütün Vatikan's nach 32 Jahren nach Syrien zurückkommen. Gewaltig. 32 Jahre haben wir auf den Moment gewartet, bis wir wieder ins Land dürfen. Wir müssen im Jahre Ende der 60er Jahre, Anfang der 80er Jahre als Bewegung viele über Nacht das Land verlassen, besonders nachdem das Gesetz 49 von 1980 verabschiedet wurde, wonach jeder, der zu der Bewegung Muslimbruder gehört, mit Hinrichtungen rechnen muss. Damals wurde im ganzen Februar, vom 2. Februar 1980 bis 2. März 1982, ungefähr
40.000 bis 50.000 Menschen getötet, alle Zivilisten. Einfach vom Parzland. Die Straßen wurden reihenweise zerstört, mit Raketen beschossen, mit Kanonen auch beschossen und die Häuser wurden durchgeforscht und die Männer auf offenen Straßen also gebracht und einfach erschossen und auf der Straße gelegen. En pequeñas ciudades en camino hacia Alepo, podemos ver lo difícil que se ha hecho la vida para la población que no ha huido. La gasolina es ahora tan escasa como el pan y la gente tiene que hacer largas colas esperando, a veces sin resultado. صار لي 3 ساعات وقت على الخميس ما بيجينا الدور ما في خبز ابدا بالمناطق هي. Un poco mejor funciona el abastecimiento con frutas y verduras, ya que las producen los campesinos del lugar. En Alepo, la capital de la provincia, la situación es mucho más peligrosa. El 60% de la ciudad está controlado por los rebeldes, acompañado de Mohamed Rami al-Busayri, que antes de la guerra fue vendedor de frutas y hace poco fue nombrado comandante del ejército libre sirio. Avanzamos por las estrechas calles de Alepo, entre escombros y miradas asombradas, hasta llegar a una de las 7 colinas de Alepo. Desde ahí podemos ver la famosa citadela, que sigue siendo defendida por el ejército regular sirio. نحن حياتنا الخاصة كانت يعني عايشين حياتنا الطبيعية وقلنا عائلاتنا وقلنا أعمالنا، لكن الظلم والقهر والاستبداد واستغلال النظام هو اللي جبرنا على حمل السلاح، لكن لا طريقة ممكن الحل ممكن ينتج عن النظام بالسلاح. نحن نعود في الحل العسكري والحسن العسكري، حيث أن النظام هو استخدام السلاح. هذا الأمر يحتاج كل مرة مجتمع. أما إذا نزل الحل السياسي ممكن ما في عندنا مشكلة. حقنا بدماء المدنيين، حقنا بدماء الأطفال والنساء والشيوخ اللي تقتل والأعراض اللي تنتهك كل يوم. أخي أنا صار لي 2 سنين بالعمل المسلح الثورة، اللي التقيت فيهم يكادوا على يعني ينعدوا على أصابع الكف الواحد. ما في الأعداد اللي ببالغ عنها. نعم ممكن في مغتربين في عدد كانوا مقيمين في سوريا شاركوا مع العمل المسلح. أما إنه إجت قوات جهادية بيعملوا بيسووا النظام. Al parecer, al principio del conflicto, el gobierno de Assad soltó a un gran número de presos radicales islamistas de la cárcel. Estos formaron las llamadas brigadas al-Nusra, que son apoyadas desde el extranjero con armas y dinero. El auge de una nueva conciencia política, además de aquí en la universidad, es algo que vemos al visitar el cuartel de la nueva policía. Llegamos justo en el momento en que una docena de presos son trasladados a otro lugar. Nos cuentan que son trabajadores cualificados de una fábrica de municiones del régimen y que fueron detenidos para tratar de evitar que ésta siga funcionando. Sin ningún tipo de trámites entramos al cuartel. Aquí conocemos al nuevo jefe de policía que de inmediato accede a nuestra petición de poder visitar a los presos. شكرا.
انت ما بتشتغل المكان تبعك، انت بتحكي عن بعمل انا بشتغل بالاشياء العمل البسيط، انا مصدق عن Todos los que están aquí han cambiado de bando. والسبب انشقاقي ما رأيته وسمعته من قتل وتدمير وسبي للنساء والبنات العذراء من قبل العصابات المجرمة. Al despedirnos conocemos a un hombre al que le habían robado el coche. Ahora está eufórico, la policía lo ha recuperado. A veces parece que la vida en Alepo ha vuelto a la normalidad. Cuando pasamos por una mezquita que aún no ha sido bombardeada, o vemos a un matrimonio que señala que incluso en Alepo uno puede todavía hacerse bien. Increíble que podamos encontrar incluso pollos asados, pero todo esto no nos puede despistar de la cruda realidad que se refleja en conversaciones como esta. La destrucción es visible en cada momento, en cada esquina. Muchos han huido de sus casas. Aquí acaba de caer una bomba. متفجر يعني طوله بما يوازن 500 كيلو، وكان يعني ما الحمد لله كان في ضحايا لانه كان مسكين في الشعب، وحتى تقريبا الشعب هذول كانت شهود قصيده مدفعيه، وفي كمان البيت الرابع شغال صوت قصيده دبابه. الحمد لله ما في ضحايا لانه الاهالي كلها البنايات كلها نازحه. ظهور ذا سلف عن اوكي بلس سلفي اخوان اوكي also plus Christian plus Celtic, you know this Celtic language like this, okay, people, but the good people, okay, everybody love everybody, no any problem, you know, exactly, yes, welcome. Cuando los creyentes suníes se reúnen en la mezquita el viernes, el jeque Solmán reitera una y otra vez que Alá está de parte de los revolucionarios. Incluso a los niños, sus juguetes preferidos, fusiles de madera. One message, okay, for the whole world, for help the Syrian people. Understand? Yes. How can we help? For send something for the send the food, the water, the everything, and already the guns. No have anything for you know, understand? For help the Syrian people. Yes, exactly. But you get guns from other countries? No have anything. No, all our guns, okay, from an Assad army, just only. Nobody sent for the free army anything. No, believe me. Not our army. Maybe already they sent it some money, you know, money and food, some food like this. But the guns, nobody and no any country sent for Syria people anything from there. Yes. Como todos los viernes, después de rezar, los fieles van a manifestarse.
hombres querían vencer a su propia muerte. En el hospital nos dimos cuenta de lo cerca que ésta se encontraba. En el hospital nos informan que falta de todo. De los 1.500 médicos que había en Alepo quedan en la región controlada por los rebeldes solo 12. 2 de ellos son cirujanos. Uno perdió la vida un par de días después de nuestra visita cuando un avión de tipo Superjet destrozó el hospital con un misil. Resultado, 40 muertos y docenas de heridos. El cirujano se encontraba operando cuando le llegó la muerte. Ahí donde grabamos a la niña de vestido rosa, ahora solo quedan escombros. Muchas veces encontramos edificios públicos donde poco antes o poco después caen unas bombas, morteros o misiles. عسكريا ناقصنا احنا انتم مثل ما شفتوا على البر المعركه ان شاء الله احنا قادرين عليها. احنا عندنا مشكله كبيره بالنسبه للجو، سلاح الجو فقط لا غير. كل ما نريده هو تسليح مضاد للطيران الحربي اللي انتم لازم تكونوا تاكدوا انه عم بيوصل مدنيين وعم بيوصل عسكريين. También Samir Abulaba nota esto cuando se reúne con uno de los comités cívicos de la ciudad. Atentamente escuchan los residentes al dirigente de los hermanos musulmanes. Este se da cuenta de lo poco que saben aquí de la oposición que se encuentra en el extranjero. La lucha diaria por la supervivencia deja poco tiempo para las discusiones políticas. Solo saben que Bashar al-Assad será derrocado. Esta convicción refleja también la gran fe en Dios que tiene la mayoría de los habitantes de Alepo. We're just regular Muslims. Okay, we believe in God and Muhammad Rasulullah. That's it. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. That's it. No extremes, no names. Brothers, Jabhat Nasrallah, we don't belong to them. Actually. Do you think that this uprising which is taking place is an uprising of the Sunnis or more a general uprising? General population. This is the people. It's a kind of torture people. They want freedom. That's it. No religious purpose. I think so. ¿Acaso la revolución en Siria es una lucha de clases pobres contra la élite en torno a Assad? Si es así, ¿qué opinan los cristianos que tradicionalmente están aliados con el presidente? Where do you come from and what do you do in life? I'm coming from here, from Aleppo, and I'm in medical school. I'm studying medicine at the University of Aleppo.
شيء يقول المطر not with evolution. They are prefer to be in the middle. They don't want to be with the regime or with the evolution. They are afraid from us. They have some kind of Islamophobia. So, and they are weak. They are fluid in the cities. They are victims in the model in Syria. There are few people in each city. So they have no guns, nothing to prevent themselves. So they are afraid of change. Los que no tienen miedo son los rebeldes, ni siquiera cuando se enfrentan a tanques como estos que escoltan a los generales del ejército. Mientras más nos alejamos de Alepo, más tranquila parece la situación. Un grupo de combatientes se ha reunido en torno a un general de la aviación que ha cambiado de bando. Queremos saber su opinión sobre una posible división étnica de Siria. موجود فيها من جميع الطوائف، يعني موجود في دروز ومن كل القوميات، دروز وعلويين وفي أكراد ومسيحيين وتركمان، يعني من القوميات. بالنسبة لسوريا فيها تنوع، يعني صار مثل موزاييك، لوحة موزاييك، ونحن متعايشين مع بعضنا بالنسبة للموضوع هذا. فهذا الموضوع بس يسقط بشار الأسد نحن ما راح نكون إلا نضل محافظين إنه الموضوع اللي بيهمنا إنه وحدة سوريا والناس كلها إنه يكون في عدل ومساواة بين جميع الأطياف الموجودة في سوريا. De hecho, Siria, con sus 22 millones de habitantes, es un mosaico de culturas a la vez muy antiguas y muy diversas. Relativamente tarde se formaron las comunidades kurdas por esta zona. El PKK, su órgano político, hizo un trato con el presidente. Le preguntamos a los habitantes de este pueblo si están del lado de Assad. لا بالعكس نحن مع الثورة. مثل ما حكيت لك نحن والجيش الحر ايد وحده في بيناتنا تعاون زي كيف في سوريا على حد علمنا ما مرتبطين باحزاب ولا شيء بس على حد علمنا في كيمات في سوريا نحن بجزء اسمه اللجان الشعبيه نحن ضيعنا حرص هيك هالشغلات بس انه تكاكيه هيك ما لنا علاقه فيه. De vuelta en Tenerife, de donde partimos hace un par de días, la gente está bastante alborotada. Desde una cercana base aérea del gobierno había disparado misiles. Incluso el colegio local ha sido alcanzado y completamente destruido. Pero de repente escuchamos las risas de los niños. Solo los profesores tienen miedo de mostrar sus caras frente a la cámara. School starts since let's say 1 year until now. Students don't go to school because of the war, especially because the system and the regime started to bomb this school. He wants to destroy the infrastructure of the liberated area. He wants to destroy us because we started this revolution. So now we are starting to work on the courses. There is a kind of change in the courses. Maybe we deleted some of the courses from the courses that are not important. Here our let's say curriculum about teaching the small students how to read and write Arabic and some English. Cerca de la frontera con Turquía se encuentra el cuartel general del Ejército Libre Sirio. Como todos los bancos importantes,
el general en jefe también es un exoficial del ejército regular que cambió de bando hace poco. هو يمكن بالطريقة العسكرية إزالة هذا النظام، ولكن عندما يتوفر السلاح والذخيرة أكيد لا غنى عن الجانب السياسي. الجانب السياسي هو مهم، ولكن الأهم هو القيادات العسكرية والعمل العسكري المنظم، وهذا يتطلب منا أو يتطلب من دول العالم الوقوف إلى جانب الشعب السوري والقيام بحظر الجبل وإمداد الجيش الحر بالسلاح والذخيرة. Ist diese militärische Kraft, die Sie besitzen, überhaupt in der Lage, eine solche Armee zu besiegen? لا، بحاجة إلى السلاح والذخيرة، بحاجة إلى السلاح النوعي ومضادات الطيران ومضادات الدروع. La oposición siria parece no tener instituciones que funcionan en el interior del país, pero desde Estambul actúan y reaccionan con gran influencia a los acontecimientos políticos que generalmente suceden en el extranjero. Hemos escuchado que en ningún caso quieren dialogar con el régimen de Assad. Por eso visitamos al cristiano George Sarla, coordinador del SNC, y al presidente de los hermanos musulmanes de Siria, Mohamed Riyad al-Shaqqa, con el que hablamos de una iniciativa de paz de las organizaciones civiles internacionales. يعني أنا من معرفتي بثقافة الشعب السوري ووعيه أستبعد حصول حرب طائفية. نحن هدف الشعب مجرد التخلص من هذه العصابة الحاكمة، وأستبعد حدوث حرب طائفية. We have the brotherhood in our SSC, and maybe we will have some brotherhood in transitional government or in Syrian government in the future. We don't fear of them because we share with them the dream, with the plan for civil state, multiple parties state, including Muslims and the others. Pero ¿cuál sería la solución política a este conflicto que ya cuenta con más de 60.000 muertos? De vuelta en Estambul le preguntamos esto a Samir Abulala, que nos acompañó solidariamente sobre los escombros de Alepo. Die politische Lösung muss am Ende überkommen. Also der Krieg kann nicht dauern. Die Frage ist aber, in welcher Form. Es sieht schon aus, dass eine Übergangsregion, die als Demokrat besteht, das Land führt für eine Weile, währenddessen die Syrer sich politisch arrangieren, politische Parteien gründen, damit wir endlich politische Wahlen werden haben. Esto es la otra parte de Siria. Pero sería equivocado si pensáramos que esto refleja toda la población de Siria. Por una razón o no otra, sea por razones religiosas, sea por razones de clase, porque como salimos de aquí pensando que realmente es una lucha en alguna manera entre ricos y pobres, que tiene su
raíz en el cambio del sistema que antes era parecido a los de los países socialistas y a partir de 2000 con Bashar al-Assad se transformó en un sistema neoliberal al igual que en México y al igual que en la mayoría del mundo, y eso incrementó las diferencias sociales. Hay este componente. Entonces hay la burguesía de Damasco, por ejemplo. Cuando yo fui hace un año por primera vez a Damasco, la mayoría de la gente de clase media estaba muy identificada con Bashar al-Assad porque veían los otros, eso es el cuento ahí, los otros son los islamistas, que radicales, que quieren solamente aniquilar a los cristianos, a todo esto. Eso era el discurso hace un año. Ya la última vez, como hace 3 semanas que estuve en Damasco, ya la situación ha cambiado. Ya la burguesía de Damasco ya no dice somos con Bashar al-Assad. Dice, no importa que el régimen esté, pero que por favor que esta pesadilla tiene que terminar. Y esto nos lleva a una pregunta que mencioné al principio: ¿qué podemos hacer en esta situación donde todos están involucrados, en donde hay una guerra de propaganda que también de parte de Estados Unidos no dejan ni un pelo en el régimen de Bashar al-Assad? Es así como una especie de Pinochet que se lo pintan. ¿Qué hacer con esto? Nuestra idea ha surgido de las filas, como otras iniciativas que tuve el honor de presentar en este foro, la Brújula, surgió a partir de discusiones en el Foro Social Mundial, que en su conjunto está muy orientado en este momento a los países del cercano y Medio Oriente, del Magreb y Mashrek. La última gran foro social mundial tuvo lugar en Túnez en marzo de este año, con mucha participación también sobre la cuestión siria que se debatió, etc. Y nosotros defendimos la postura que ya teníamos hace un año, que esto no puede ser definido, esta guerra, militarmente. Nadie va a ganar, todos van a perder y sobre todo el pueblo va a perder. De ahí surgió la idea de juntar a una docena de personas de alto prestigio alrededor del mundo que se identificaron con nuestra postura. Participaron el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, participó de México, y ahí casi les rogaría un aplauso para él, aunque no esté aquí, Raúl Vera, el obispo Raúl Vera, que realmente tiene mucho que hacer en el norte, bajo asedios y ataques que sufre él se fue a Siria con nosotros, arriesgando su vida como todos nosotros. Estuvo alguien muy experto en hacer treguas en diferentes conflictos en Colombia, en Centroamérica, en Filipinas, y que venía de Mogadishu, Alejandro Bendaña. Había un griego que era el coordinador, un amigo mío de muchos años, coordinador de la flotilla de Gaza, sobre la cual una vez hablé aquí en el foro, y que tiene un gran prestigio en el mundo árabe, Evangelis Piscas. Había gente
muy pocos representantes de los grandes corrientes políticos, como del partido de izquierda alemán, también del PSOE español, quizás. Ya. Ahí están los que participaron también: Jackie Campbell de Derechos Humanos de México, Alejandro Bendaña, ya digo, la otra compañera era de Alemania. ¿Podemos bajarlo un poco para...? No, bájalo para ver los otros. ¿Quiénes son los otros? Odysseus es un diputado independiente de Grecia. François Huttard tiene 87 años, de Bélgica, y que había estado en Vietnam y en muchas partes sacerdote, que de izquierda, lo llaman el Padre Rojo por todo el mundo, y un gran intelectual. Mireille Frantz Fanon, la hija de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, quizás ustedes se recuerdan de este libro. Evangelis Picias, de la Flotilla de Gaza. Moreno Pasquinelli, de los movimientos italianos, que es un país en donde se da mucho manifestaciones en la calle como en ningún otro país quizás en el mundo, sobre la cuestión siria. Una investigadora de Grecia, y el que hizo la cámara, Fernando Romero, de 29 años, que me acompañó para hacer esa película. Willy Langthaler, de los movimientos en Austria, y Leo Gabriel, que les habla. Los 12 nos fuimos allá. Puedes quizás ahorita mostrar las fotos estas en el stick. Y tratamos de presentar un concepto de 4 puntos. Eso es en Damasco. Hablamos, quizás vamos rápido con las fotos. Esto es, nos juntamos en Beirut todos y nos fuimos por tierra a Damasco. ¿Sí ven ahí atrás? Seguimos. El próximo. Bueno, había 4 puntos que presentamos ahí frente al gobierno sirio, que es, primer punto, lo que llamamos nosotros cese de fuego locales, crear zonas desmilitarizadas. Ahí presentamos, por ejemplo, nuestro proyecto frente al ministro de Relaciones Exteriores de Siria. Ahí, al extrema derecha, es Kamil Kadri Jamil, que es el que ha sido seleccionado de encabezar en la mesa de negociaciones en Ginebra al gobierno sirio, y él estaba muy anuente de esto. Ahí un encuentro casi histórico entre un obispo mexicano y el mufti de Damasco. Y esta es toda la ronda de los 12 en una conversación, ya podemos prender la luz, que duró como 2 horas y media, y donde yo tenía la impresión que podíamos quedarnos todo el día y quizás más, que este presidente no tiene nada que hacer, es un tipo bastante agradable, amable, flaquito,
cortés. Entonces, todo lo contrario que el ogro que se pinta ahí, pero también descubrimos su gran flaqueza, no solamente en el sentido físico, sino que realmente no sabe manejar las fuerzas de los que él dispone. Alguien me dijo, un gran analista me dijo esto, dijo, el padre Assad creó todo un como arquitecto de un imperio de 16 servicios secretos, el ejército en diferentes, que es muy grande en Siria, que es uno de los más grandes. Solamente el ejército egipcio es un poco más numeroso, pero es el más fuerte, debido también al entrenamiento ruso que han recibido, etc. Pero no sabe manejar el piano, el instrumento que ha heredado de su padre. Entonces, las fuerzas se le montaron encima y ahora incluso físicamente parece que una marioneta de fuerzas que nunca aparecen en público, que es el régimen. Uno distingue muy bien entre el gobierno y el régimen. Y detectamos, por ejemplo, ese Kader Jamil, con quien hablamos, él nos contó que él ya hizo intentos de hacer cese de fuego locales, y cuando al final de una discusión de 3-4 semanas llegaron a un acuerdo de 12 puntos en una zona pacificada, llegaron de los servicios secretos y arrestaron a toda la gente con los que él había hablado como a título de gobierno. Eso refleja que hay una división dentro del gobierno. Ahora, nuestra estrategia, por eso hicimos toda esta iniciativa, es aprovechar esa división y tratar de jalar de nuestro lado aquella parte del gobierno que está en favor de una solución negociada, que está en favor de un diálogo político. Y sí las hay, y sí las hemos encontrado. Por otro lado, también contactamos, como ustedes vieron en la película, el número 1 de los hermanos musulmanes. Hay una fuerza que se llama la coalition, que es un poco más amplio que lo que encontramos aquí, pero estamos en contacto y podría decir hasta amigos personales de mucha gente de la oposición. Pero no toda la gente de la oposición está en favor del diálogo. Y hay la mayoría que dicen, nosotros vamos a dialogar, pero a condición que se retire Assad, a condición que renuncie a Assad. Y ahí les decimos, pero ¿qué es eso? Ustedes pueden desear esto, pero si no es por la fuerza militar, este hombre no se va a ir así nomás. Y llegamos a convencerles de que aunque ellos no hablen con el régimen de Assad, y esto fue nuestro gran éxito en este momento cuando nos dijeron, pero si ustedes como extranjeros, representantes de la sociedad civil internacional, hablen con Assad, nosotros no vamos a impedir, no les vamos a denunciar como traidores, háganlo, pero nosotros no. Entonces adquirimos un papel como un poco de intermediarios en ese conflicto, que hay que tener muy abajo, sin mucha publicidad, para poder avanzar en los preparativos de un diálogo de mayor dimensiones
que estamos preparando para octubre. ¿En dónde? En mi ciudad natal, Viena, en Austria. Habrá independientemente lo que se haga en las Naciones Unidas, en Ginebra, donde las fuerzas son muy complicadas y muy complejas, para decirles nada más una cosa, que hubo una especie de acuerdo entre los rusos y los gringos, pero a la mera hora los gringos dijeron que no quisieron que participara en Ginebra el Irán, porque tienen su conflicto con el Irán, y los rusos dijeron, bueno, si Irán no participa, nosotros no participamos, y que las fuerzas sirias también estaban divididas al respecto, si ir o no ir. O sea, mientras que el gran foro, la gran negociación a nivel mundial bajo el patrocinado de las Naciones Unidas se ve muy verde todavía, como dicen en México. Yo creo que nosotros avanzamos más por una razón, porque nuestro principio desde el principio era no a la intervención, sí a la democracia. Y este no a la intervención es que nosotros no aceptamos como nuestros interlocutores ni nadie ni del Irán, ni de Estados Unidos, ni de Francia, porque decimos que esto es un conflicto donde los sirios se están matando. Entonces, el interlocutor tiene que ser sirio, y los sirios de ambos bandos que están en favor de un diálogo político tienen que, a partir de este momento, tiene que surgir una nueva fuerza, una tercera fuerza, que ni anda con los unos ni anda con los otros. En el sentido de esta posición absolutista, que nosotros queremos todo el poder. Estamos convencidos de lo que se puede hacer es una especie, como se dice en inglés, power sharing, compartir el poder entre varias fuerzas y tratar de alguna manera que la persona odiada tanto por más de la mitad de los sirios, Bashar al-Assad, salga del gobierno, lo cual es lo más difícil, y que se establezca un gobierno de transición, como dicen los hermanos musulmanes, de tecnócratas o de quien sea. Pero eso ya tampoco es decisión nuestra de decidir. Lo único que vamos a facilitar es el diálogo. Como moderador en una mesa de discusión que ya tenemos establecido en un castillo maravilloso en Austria, como moderador el obispo Raúl Vera, y por qué no, él seguramente no se va a poner de ningún lado, nadie va a sospechar que él o Pérez Esquivel o quien sea, o François Houtard o quien sea, esté en favor de unos o de otros, y los dos reconocen esta postura, y queremos amplificar nuestros apoyos alrededor del mundo. Existe una página web que en algún momento es en inglés, www.peaceinsyria, peaceinsyria.org, que refleja nuestra posición, y a esta posición uno se puede adherir de todas partes del mundo. Aquí en México vamos a hacer también algo.
en octubre, más o menos al mismo tiempo, va a haber aquí un gran festival de cine. Quería de paso invitarles, que se llama Festival Internacional de Cortometrajes de la Diversidad Social, y dentro de esto vamos a tener un mediodía solamente el viernes 18 de octubre dedicado a la cuestión en Siria y al tema de la violencia y de las causas de la violencia. Quien se interesa para esto en particular puede llevarlo. Para terminar, quiero decirles, no estoy, a pesar del optimismo que ustedes sienten y que yo siempre lo traigo, no estoy seguro que esto funcione. Como creo que los que están realmente resistiendo o combatiendo por una causa nunca pueden ser seguros que están ganando. Después sí vienen muchos cuando se hacen para decir que bueno y siempre estuve de su lado, etc. Pero lo importante es hacer algo. Y algo en una situación muy crítica, que es quizás la más crítica que en este momento afecta al acontecer mundial. Y creo que tenemos que hacer algo para la paz en Siria, por lo menos contar a la gente de lo que ustedes aprendieron quizás en las últimas 2 horas, filmar en la página web, tratar de conseguir materiales de ahora en adelante para que la paz en Siria sea también una consigna aquí. Como ayer estuvo en Nicaragua, la consigna de la Nicaragua revolucionaria, como en otras épocas, quizás no muy lejano, México va a ser. Entonces ustedes van a estar bien contentos si hay otros pueblos del mundo que se levanten para la paz en México. De esa igual manera deseo, y esto es realmente de todo corazón, que se produzca esto, porque es un pueblo muy, muy padre, como ustedes dicen en México. Muchas gracias. Además, yo les había mencionado varias veces este libro que existe, La Primavera de Damasco. Tenemos el honor de tener el autor aquí, Diego Gómez Piquerín. Y si nos quiere dirigir algunas palabras, Diego. ¿Preguntas? No sé, por favor, es la sesión de preguntas y respuestas, o de preguntas sin respuestas, quién sabe. Puede venir para... Leo, felicidades por tu entusiasmo para este tema de la paz. Yo soy miembro del MOPADE, Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo. Sé que Manuel Terraza, asignado,
tú debes haber conocido, el presidente de Papá de México, con Paz anteriormente, y que ha tenido reuniones en diferentes partes del mundo, en Grecia, donde está la sede, y en Siria le dio un homenaje a Manuel Terrazas, finado. Quiere decir que Siria es un gran país, pero pues, yo te quiero preguntar lo siguiente: ¿qué está haciendo Naciones Unidas para, pues, digo, todos somos miembros de los países de Naciones Unidas, yo creo que Naciones Unidas tiene algún papel de responsabilidades que cumplir en estos conflictos, que no es un conflicto internacional, es un conflicto casi de guerra civil, no sé cómo lo calificas. Una guerra entre el pueblo contra el régimen, un presidente que heredó el poder y no sabe qué hacer con él. Estas facciones del pueblo pues no se ponen de acuerdo, chiitas, religiosos, fundamentalistas. Una pregunta: ¿tú notaste que se estén usando armas químicas? ¿Y Turquía de qué lado está? ¿Está con el régimen o está con los rebeldes? ¿Tú no considerarías que una federación o una confederación como los suizos pudiera resolver el problema de las facciones y de los chiitas contra los demás? Y por último, pues yo estoy de tu parte, que no debe haber conflictos internacionales porque el ser humano es lo que cuenta y es lo que va a hacer. La vida no tenemos por qué quitarla por más belicosos que podamos ser. Te agradezco mucho. Y bien más, sí les pedíamos que tratáramos de guardar silencio con las intervenciones de los compañeros para que nos enteremos de la pregunta, por favor. La compañera. Bueno, yo quiero preguntar, dijo usted que Estados Unidos, que leyó en el país que Estados Unidos ya finalmente está diciendo que no la guerra en Siria, pero finalmente es el que financia las armas que van atrás de los otros países europeos. Con esta declaración de Estados Unidos, ¿ustedes estarían esperando que bajara el ingreso de armas extranjeras por parte de los europeos a los rebeldes? Y si es así, pues los rebeldes quedan en total indefensión en contra del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Sería como una masacre. Esa sería la pregunta. ¿Qué más? Bueno, mi pregunta es con respecto a si es posible que hay, como está coincidiendo muchas profecías bíblicas incluso y otro tipo, de que ahí se desarrolla una tercera guerra mundial, que es el peligro que está estando ahí. ¿Hasta qué punto es posible? Porque han intervenido muchos países, ya han muerto más de 6.000 yihadistas y otro tipo de gente ha intervenido de varios grupos y países. Pero la pregunta no la entendí. Sí, que si de ahí se podría desarrollar ahí una tercera guerra mundial en Siria. Mi nombre es Branko Sheuta, soy activista social, pertenezco al movimiento pacifista que se llama No en Nuestro Nombre. He seguido más o menos todo lo que ha pasado políticamente en Medio Oriente en estos últimos 12, 15 años. Y bueno, también conozco a Leo Gabriel de hace tiempo. Les voy a ser sincero, estoy altamente impactado. Les voy a explicar por qué. Lo que yo veo que está sucediendo en Siria se me hace una masacre, pero occidental, invadiendo Siria. O sea, yo no puedo imaginarme cómo una persona que, por ejemplo, entra a una casa a masacrarla, a tumbar al jefe de familia, vayamos a negociar una paz y vamos a ponerlos de iguales, a darle los mismos derechos para que tengan una coalición de gobierno. Es evidente que en estos últimos 10 años ha ordenado una invasión, incluso los mismos estadounidenses lo han hecho público. Ellos han advertido que van a invadir 7 países, y entre ellos incluyen a Siria. Cuando ellos mencionaron esto, sí tenían buenas relaciones con Siria, dentro de lo que cabe, los países occidentales, hablando sobre todo de Europa, no tanto de Estados Unidos. Cuando se estaba finalizando la invasión a Libia, ya había mucha gente que sabía que venía Siria.
y fueron varios corresponsales a advertirles sobre esta operación. Lo que está ocurriendo en Siria es un grupo de mercenarios, como bien lo mencionó Gabriel, si es cierto, de parte de Qatar. Tienen un ejército de más de 80.000 hombres, pero también apoyado por Arabia Saudita y por otros países que principalmente juegan el rol occidental de la OTAN en toda la política que está causando un desastre en todo el Medio Oriente. El gobierno estadounidense ha pensado, junto con la OTAN, que después de sumar a Siria... Disculpe, yo quisiera poder contestar las preguntas que hay. Pero pasa una cosa, que si vamos a extendernos demasiado. Lo que acabamos de ver ahorita fue una entrevista con todos los opositores que han armado el grupo occidental para masacrar al pueblo civil. ¿Cuál pregunta puede ser? No puedo ni siquiera hacer pregunta. Estoy atónito. Bueno, le puedo decir una cosa, sí. Usted sabe que Bashar al-Assad ha ganado elecciones y que la última elección la ganó con más del 90%, el 60% lo tuvo el partido Baas, más la coalición, que no porque quieran a Bashar al-Assad, estoy totalmente de acuerdo, hay una oposición, pero esa oposición salió porque veían que iban a invadir su país, los occidentales. Entonces él tiene todo el derecho legítimo de defender su país ante esa invasión. Bien. Es una desesperación lo que veo cómo están matando a ese pueblo ahí. Sí, pues por eso estamos discutiendo y que no hay que caer en la trampa de defender una de las dos partes acérimamente, porque esto ayuda a aquellos que quieren aniquilar la otra parte. ¿Ya nadie más? Ya nadie más. Bien, en cuanto a la ONU, Brahimi, el actual encargado, digamos, de la paz en Siria, es un poco más hábil que su antecesor Kofi Annan. Yo me acuerdo que Kofi Annan tenía un plan bien elaborado. Primer punto, cese de fuego. Segundo punto, negociaciones políticas. Para el cese de fuego, él trajo consigo 300 o 400 expertos, super expertos, no en política, sino en asuntos militares, para que se pueda bien detectar quién rompe el cese de fuego y cómo está el asunto. Pues lo que pasó era lo que era de esperarse. No se necesitaban 300 super expertos militares para certificar que ninguna de las dos partes tenía un interés de hacer cualquier cese de fuego. Entonces, en lugar de ir con propuestas que no han sido concertadas realmente, probablemente el presidente le había dicho que sí, vamos a hacer cese de fuego, lo cual no era cierto porque el ejército atacó, y los otros habían dicho sí, vamos a hacer, y siguieron en combate. Entonces, tratar de tan esquemáticamente producir un proceso de paz está destinado al fracaso. Brahimi es más inteligente, él no habla mucho, él más bien trata de concertar algunas citas y que la gente en Damasco sale al campo y hace sus arreglos con los gobiernos o con las resistencias en turno. Pero finalmente tendría que ser una paz ratificada por las Naciones Unidas como muchos otros lados, pero la pregunta es cómo llegar ahí, y ahí yo creo que la sociedad civil, que son las víctimas, son mucho más aptos a concertaciones que los que están afuera. Si hablo de la oposición, por ejemplo, que como lo hemos entrevistado en los hoteles de Estambul,
ahí es fácil de decir, no, nosotros no aceptamos nada a menos que salga Bashar al-Assad. Ellos no están en peligro, pero los que están ahí, si ustedes escucharon bien el de comandante de Alepo, que al principio dijo, nosotros no tenemos problema de llegar a una solución política negociada. Dice él que está combatiendo y sacrificando su vida, y los que están afuera dicen no se puede dialogar porque si no perdemos el poder que ni siquiera tiene. La solución de una confederación fue la pregunta. Es difícil porque no son partes territoriales. Los sunitas están por todos lados. Hay algunas partes donde están sentados más los alevitas, los cristianos, pero están mezclados entre la población. Y creo que no hay así como condiciones para una autogestión, una autonomía de acuerdo con religiones o culturas. Las culturas en Siria son bastante mezcladas, y eso ha sido lo bonito, que antes que estallara el conflicto realmente Siria era un país multiétnico y pluricultural. Otra pregunta, los Estados Unidos, es que no es que los Estados Unidos dejarían de enviar armas, es más complicado. Los Estados Unidos no han enviado armas de gran extensión. Los que han enviado armas y combatientes fueron Qatar, fueron los otros socios, si ustedes quieren, de los Estados Unidos. Turquía ha abierto toda esta frontera norte enorme, se puede ir y regresar en un día, es increíble cómo es fácil de llegar a Alepo desde Turquía. Y esto me indujo a la reflexión siguiente: qué irresponsable dejar un pueblo, igual si estamos de acuerdo lo que hacen en su lucha o si no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero en la incertidumbre durante ya 2 años, sacrificándose, y ellos pidiendo, rogando, clamando, zonas no-fly zones, necesitamos armas antiaéreas, necesitamos esto, lo otro. Y hay algunos de sus dirigentes de afuera que les dicen, espérense, muérense un poquito más, porque ya van a venir, ya van a intervenir, como en Irak, como en Libia, como todo eso. Y se sabía, y los Estados Unidos no es una posición nueva esta, sabían todo este tiempo que no van a intervenir, por razones presupuestarias, por razones geopolíticas, por lo que sea, por Obama, no iban a intervenir como en Libia. Y los rusos no iban a aflojar, como aflojaron en Libia. Eso es uno de los grandes problemas que hay entre Estados Unidos y Rusia, porque en el caso de Libia sí hubo un acuerdo de que vamos a apoyar, dijeron los rusos en el Consejo de Seguridad, la condenación al régimen de Gaddafi y todo eso, a condición de que ustedes no intervengan. Ninguna intervención militar en Libia. Trato hecho, pues, Rusia, Estados Unidos, Francia, etc. ¿Qué sucedió? Después de aprobar la resolución por parte de Rusia, intervinieron. Y por eso no quieren ser la segunda vez
disculpen la palabra, los pendejos de la historia. Y los rusos no van a permitir que haya que haya una pérdida militar de su parte. Entonces, por ahí hay también la cuestión de las armas químicas. Es tan difícil de saber dónde surgen qué cosas, porque de repente hay un convoy que está asaltado por un grupo que no es forzosamente la Free Syrian Army, porque hay otros grupos que son más peligrosos en cierto sentido que la Free Syrian Army para el régimen, que son los que el compañero se refirió. Son los Al-Qaeda, que terminaron de ser aliados de Estados Unidos o en el mismo lado de Estados Unidos, que es un chiste de la historia, si no fuera tan lamentable. Que hay brigadas salafistas y otros que están ahí financiados por Qatar y por todos estos lados. Solamente les pido que realmente no perdemos las proporciones. Se calcula en este momento y que hay 180.000 combatientes. Y cuando mucho hay 20.000 de estas brigadas. Y yo estoy dispuesta a discutir con todas las izquierdas el viernes en todos los lados para decir, eso no quiere decir que no hay un auténtico movimiento popular tal como yo lo retraté en esta película. No es porque hay salafistas y hay fundamentalistas y toda la gente que no queremos, que esto quiere decir que no hay un proceso desde abajo que en otros países, como aquí en México, apoyaríamos con mucho gusto, pero allá no lo hacemos. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial es una gran cosa. Yo creo que en esto, como el subcomandante Marcos alguna vez dijo, la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Ya está donde estamos nosotros. Las trincheras ya están ahí. Y allá hay un núcleo de trincheras donde hay muchas fuerzas desencadenándose en un escenario militar. Quizás mañana puede ser en otro lado, pero estamos en medio de una guerra. Y yo tengo conciencia que si yo me voy a guerrero, voy a un escenario de guerra, ¿a poco no? Sí. Entonces, ¿esa guerra es mundial o no? Porque está en todas partes. Y ahí creo que contribuye a la militarización de las cosas, porque y si queremos encontrar una forma de hacer la paz, también lo tenemos que hacer allá en Siria. Los masacres. Hay masacres de diferente tipo. Hay masacres de, por ejemplo, como ocurrió en la Universidad de Alepo, donde una brigada que se llama Al-Nusra está atacando de repente a la gente que políticamente estaba apoyando a la Free Syrian Army, a la resistencia y todo eso, porque no quiere, es una cosa por la hegemonía, que se haga esto. Pero también hay masacres del ejército y sobre todo de la Fuerza Aérea. Y sobre todo, según pude enterarme por mis fuentes, que ni siquiera es el ejército
Lo curioso en este conflicto es que si yo hablo con los insurgentes sobre el tiempo después, como quieren ustedes disolver el ejército y poner ustedes como Free Syrian Army en lugar del ejército. No, no queremos eso. No queremos que se desmiembre este país. No queremos que la institucionalidad se rompa. Qué curioso para un revolucionario que no quiere hacer desaparecer el otro ejército. Pero lo que sí quiere, y que todos queremos, yo también, es la disolución de los 16 servicios secretos en que se ampara el poder. Por ejemplo, me contaron lo siguiente, que los helicópteros que bombardean hospitales a propósito, que bombardean escuelas a propósito, ahí hay 4 hombres, 2 del ejército, el piloto y el copiloto, desarmados, y detrás de ellos 2 de los servicios secretos armados, que nada más van y dicen ahí. Y si no quieren, vamos. Esto es la jerarquía de poder en Siria. Por eso, teóricamente, el conflicto no es tan difícil de solucionar, eso es increíble, pero políticamente no es tan difícil solucionar. No son 2 cuerpos que quieren excluirse completamente, es unos que quieren bajar a Bashar al-Assad, que quieren quitar el poder a los... Y del otro lado, también no tienen problemas en tener una región en Alepo que tendría otra característica que lo que está reinando en Damasco. Todo esto sería posible, todo es posible en la paz, como se dice. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta más o alguna pregunta. Yo quería presentarles otro libro de un periodista que ha ido allá, francotiradores de la Siria rebelde. El autor está aquí, ¿dónde está? Hoy hace poco. Bueno, señores, muchísimas gracias. Allá sigue